Cayo Plinio II, más conocido como Plinio el Viejo, nacido en Comum, hoy Como, actual Italia. Escritor latino, de cuyas obras se conserva su Historia Natural, obra enciclopédica que durante la Edad Media fue considerada máxima autoridad en materia científica. Tras estudiar en Roma a los 23 años, inició su carrera militar en Germania, que habría de durar 12 años. Llegó a ser comandante de caballería antes de regresar a Roma en el año 57, para entregarse al estudio y el cultivo de las letras. A partir del año 69 desempeñó varios cargos oficiales al servicio del emperador Vespasiano. Agudo observador, fue autor de algunos tratados de caballería, una historia de Roma y varias crónicas históricas, hoy perdidas. Únicamente se conserva su Historia Natural, que comprende 37 libros y está dedicada a Tito, escrita en un lenguaje claro y con un rico vocabulario. Contiene gran cantidad de información sobre las más diversas disciplinas y constituye un importante tratado enciclopédico que recopila todo el saber de la antigüedad. Plinio el Viejo constituye una preciosa fuente de información sobre la vida de Plinio el Viejo, algunas cartas de su sobrino Plinio el Joven, aparte de las noticias que pueden extraerse de su obra más importante y de la breve biografía pseudo-suetoniana que la antecede en los códices. Como muchos jóvenes de la burguesía itálica, Cayo Plinio II marchó pronto de la provincia a Roma para continuar sus estudios y emprender una profesión. Había entrado hacía poco en la abogacía, cuando hubo de abandonar la capital para cumplir el servicio militar de levas en Germania, donde entre los años 47 y 51 sirvió en la caballería a las órdenes de Domicio Corbulón. Nada sabernos de su carrera en los años siguientes, pero es probable, como se deduce de una alusión de su sobrino, que se mantuviera alejado de la vida pública por hostilidad al gobierno y a la corte de Nerón. Recibió en cambio importantes cargos de confianza en reconocimiento a su capacidad en tiempos de Vespasiano y de Tito. Según una ingeniosa reconstrucción, no siempre apoyada en documentos, habría sido procurador en la Galia Narbonense, en la provincia de África y luego en España, y en la Galia Bélgica, pero mientras la procuratio en la España tarraconense. Aun siendo incierta la fecha, está comprobada por una alusión autobiográfica. Las otras continúan siendo hipotéticas. El propio Plinio afirma, en cambio, que fue contubernalis del emperador Tito, muy verosímilmente como oficial de Estado Mayor en Palestina. Esta noticia hace más aceptable un testimonio epigráfico, de lo contrario bastante incierto, que le atribuye la procuratio en Siria. Esta sería, pues, la primera ejercida por él, y podría situarse en la época de los tumultos producidos en aquella provincia durante la guerra judaica. Sabemos además que en sus últimos años solía dirigirse cotidianamente antes de salir el sol al palacio del emperador Vespasiano, aunque él solía trabajar de noche, quizá en calidad de consejero privado. Plinio el Viejo era prefecto de la flota en Puerto Miceno cuando, en el año 79, encontró la muerte en la famosa erupción del Vesubio que destruyó y sepultó Pompeya y Herculano. La última jornada de su tío es narrada con muchos detalles por Plinio el Joven en una famosa carta a Tácito. A la 1 de la tarde su hermana le llamó la atención sobre una gigantesca nube de forma extraña que apareció en el horizonte. Lleno de curiosidad, se disponía a subir a una embarcación ligera para estudiar el fenómeno de cerca cuando le llegaron las primeras peticiones de socorro.
Hizo entonces echar al mar los cuadrarremes para poner a salvo al mayor número posible de personas, y se dispuso a dirigirse al lugar de peligro en el fondo del golfo. Desde cubierta no cesaba de hacer observaciones sobre el importante y pavoroso fenómeno, dictando notas a su escribiente. Habiendo atravesado el golfo bajo una lluvia de cenizas y casquijos de lava, y siendo ya inaccesible la costa de Herculano y Pompeya, llegó a Estavia, a casa de su amigo Pomponiano, y descansó allí tranquilamente, después de haberse bañado y de haber cenado. Pero a la mañana siguiente, cuando también aquella pequeña ciudad fue atacada de lleno por la furia del volcán, y todos trataban de ponerse a salvo en el mar, Plinio, al llegar a la playa, cayó atacado de un colapso cardíaco, abrumado por los vapores sulfúreos que contaminaban el aire. Una interesante carta de su sobrino a Bebio Macro nos da también a conocer una laboriosa jornada de Plinio. Por ella comprendemos cómo sus lecturas metódicas, sus asiduas dotes de observador, sus frecuentes apuntes, así como las muchas horas sustraídas al sueño y a la mesa, le habían permitido recoger, aún en medio de sus pesadas ocupaciones, prácticas a las que atendían puntualmente, aquel inmenso material erudito que solo en parte utilizó en sus obras. Tras su fallecimiento, el resto quedó reunido en 160 legajos, llenos de apretada escritura, acre ingenium, incredibile studium, summa vigilantía. Estas son las grandes dotes que exalta en él Plinio el joven. En verano y en invierno, entre la medianoche y las 3, ya estaba levantado y, salvo breves interrupciones dedicadas metódicamente al descanso, su actividad continuaba incansablemente hasta la noche. También durante la comida o cuando viajaba, tenía junto a sí a un lector para evitar la menor pérdida de tiempo, y nunca renunciaba a tomar apuntes. Solía decir, en efecto, que no había libro tan malo que no contuviera algo útil y digno de ser aprendido. La historia natural de Plinio el Viejo. Pero el nombre de Plinio el Viejo se encuentra vinculado a su última y más importante obra, que es también la única que ha llegado hasta nosotros. La historia natural presentada por Plinio a Tito, a quien había dedicado la obra en el año 77, fue publicada por su sobrino en el año 79, con inclusión de otro libro que contiene el catálogo de las fuentes y un sumario general de la obra. Plinio sigue en la historia natural la estela de Varrón en cuanto a tendencias culturales y métodos de investigación, y alcanza una posición de primacía entre los escritores enciclopedistas. Por esta obra, mina inagotable de noticias científicas y de curiosidades, la Edad Media le reconoció fama de sabio universal. También los estudiosos modernos le son deudores de infinitas informaciones sobre el mundo antiguo. La metodología seguida por Plinio el Viejo se opone totalmente al concepto moderno de las ciencias naturales. Al contrario que Aristóteles en su zoología o de Teofrasto en su botánica, no indagó sobre las causas filosóficos naturales, ni recogió hechos para obtener conclusiones científicas. Pese a ello, las afirmaciones sin fundamentos, las fábulas, las exageraciones y la creencia en la magia y en la superstición de la historia natural influyeron en la conformación de la teoría científica y médica de los siglos posteriores. Tal influencia no es ajena a la habilidad con la que Plinio el Viejo reunió de manera metódica hechos sin relación entre sí, a su capacidad de reparar en detalles ignorados por otros y a los amenos relatos en los que mezcló hechos verdaderos con datos ficticios. En el siglo XIX, los estudios latinos destacaron la importancia histórica de esta obra
como una de las más grandes monumentos literarios de la antigüedad clásica. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.